Siempre agradecidos con el Padre por el favor, por su misericordia y por la oportunidad que nos da de recibir su palabra. En todo tiempo es necesaria porque realmente necesitamos de Él. Así que el día de hoy hablaremos acerca de la oración. Sabidos que la oración es un tiempo de comunión con Dios, nuestro Padre, tiempo de intimidad. Y lo digo, donde hablamos y le escuchamos. Mira esto, yo lo digo de esa manera, yo le hablo y le escucho. Al igual, Él me escucha y me habla. ¿Cuán necesaria realmente es la oración para el Hijo y la hija de Dios en todo momento? Y los testimonios de esos tiempos maravillosos de oración los vemos en la palabra del Señor. Génesis 20:17, por ejemplo, nos dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Mira, el poder de la oración es impresionante. Por este punto, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Qué maravilloso es saber que el Padre escucha nuestras oraciones y a su momento y a su tiempo las responde. Génesis 25, 20-21 nos dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, hermana de Labán, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mira qué maravilloso es saber que en todo momento la respuesta de Dios está. Pero se necesita tomarnos ese tiempo de intimidad con Él para orar. No solamente como para presentar nuestro pliego de peticiones, sino un tiempo de intimidad para hablar, para conversar, para hablar ciertamente, pero también para escuchar. Y en estos casos, Abraham ora y su oración es respondida. En este caso, Isaac, vuelvo a este punto, Génesis 25, 20-21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, hermana de Labán. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mira qué maravillosa palabra del Señor, porque nuevamente nos fortalece a recordar que en todo momento, y esto es maravilloso, nuestro Padre nos escucha. En todo momento tenemos ese paso para entrar a su presencia y recibir la dirección de su palabra. ¡Qué maravilloso es! Entonces, seguimos hablando el día de hoy de la oración. Números 11, del versículo 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Mira qué maravilloso es nuevamente el privilegio de orar, de tener ese momento de comunión y de intimidad con Dios, y Él responde. Hablando de Moisés en este momento. Otro momento de Moisés, cuando es enviado, llama a Josué y le envía a la batalla en lo físico, y él se queda en lo espiritual orando. Y les dice, y entendemos entonces que Moisés oraba con la vara de autoridad alzada. No era solamente de levantar la vara, sino de mantener ese tiempo de comunión con Dios para interceder por la batalla y respaldar a Josué. Entonces, Éxodo 17, del 11 al 13, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
¿Hay algo imposible para Dios? Si el mismo Jesús lo decía, para el que cree todo le es posible. Entonces, cada día debemos de fortalecer nuestro tiempo de oración al momento de abrir nuestros ojos, encomendar nuestro día, nuestro tiempo, y en la noche antes de cerrarlos, agradecerle por el día, porque pasan diversas cosas, pero al final salimos en victoria y estamos en paz. Entonces vemos este caso de Moisés. Otro momento que refleja también el tiempo de la oración de los siervos del Señor. Primer libro de Reyes 18, del 42 en adelante. Dice la palabra: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mira qué actitud, ciertamente, de Elías. Se tomaba esos tiempos para interceder, pero lo primero que dice: sube a la cumbre. Busca ese lugar especial, apartado de las bullas, de todo lo demás, para estar en la presencia del Señor. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué hace entonces Elías? Se toma ese tiempo para subir a la presencia de Jehová. Mira a cuántos el Padre nos ha dado el privilegio de subir a lo alto de la montaña, a un lugar especial, para orar, para interceder, para tener ese tiempo de comunión. Elías entonces es el ejemplo de esto. Nuevamente dice: y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos, y corriendo delante de Acab, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mira la autoridad, el poder y sobre todo la fortaleza que viene de ese momento tan maravilloso como es la oración. El mismo Jesús nos modela siempre sobre la necesidad, la prioridad de la oración. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira la necesidad muchas veces de apartarnos de los ruidos, de las bullas, para estar a solas con el Padre. Qué maravilloso es tomarse ese tiempo. Y vuelvo al punto: Jesús nos modela esos momentos tan maravillosos y la dependencia de Jesús con respecto a la oración, a la intimidad con Dios. Nos tomamos ese tiempo. Realmente sentimos la necesidad, no solamente cuando hay problemas o necesidades, sino en todo momento de llegar a la presencia del Señor. Hablando de Jesús, Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que las sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mira cuánto necesitamos, vuelvo a este punto, tomarnos este tiempo de orar, entendiendo que la oración no es una repetición de palabras o frases o ideas, sino es un momento de intimidad con Dios, una plática, le digo yo, entablar una plática con el Padre, sabiendo que Él nos escucha, pero que necesitamos escucharle también. Un momento maravilloso que fortalece nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo. Seguimos entonces hablando de la oración y el ejemplo de Jesús. Mateo 14:23.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo nos lleva la oración? Con la idea siempre de solamente llevar nuestro pliego de peticiones. Necesito. Amén, gloria a Dios. O nos tomamos ese tiempo para honrar el nombre del Señor, para entrar en la intimidad, reconocer su grandeza, su favor, su misericordia y fortalecernos con la palabra de Dios. Mira qué maravilloso. Entonces, vuelvo a este punto. Mira, tan importante. Estamos en Lucas 11:1. Mira, un momento también bastante interesante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes? En su momento podía decirle: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos. No, ellos saben y entienden realmente el poder de la oración. Y le dicen entonces a Jesús. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira cuánto necesitamos realmente entender sobre ese momento maravilloso que es la oración. Entablar ese momento de intimidad del Padre y nosotros, a solas, hablando y escuchando, haciéndole ver nuestras necesidades, deseos, anhelos, pero también tomándonos el tiempo para reconocer su bondad, su grandeza, su misericordia. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Un momento bastante crucial. Él sabe lo que le espera. Él mismo lo revela: el Hijo del Hombre será castigado, muerto. Y sabe que el momento ha llegado. Y por supuesto, hay temor. Pero en la oración se fortalece y entrega realmente su decisión y su dependencia, la fortaleza en Dios. Otra vez fue y oró por segunda vez, estamos en Mateo 26:42, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando estamos en esos momentos cruciales o difíciles, ¿cómo es nuestra oración? ¿De queja? ¿De reproche? ¿O realmente el de confiar que todo tiene propósito de bien? Mira, Jesús lo dice, sabe lo que le espera, el momento más crítico y difícil. Pero sin embargo entrega su decisión a Dios. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira qué maravilloso es que hasta el último momento la dependencia total en cuanto a la oración y la relación con el Padre estuvo allí. Llegó el momento de su muerte física. ¿Y qué hace cuando llega ese momento? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira, damos gracias al Señor y suplicamos también la ayuda del Padre, para que cuando llegue ese momento, sin temor lo digo, de partir a la presencia del Señor o Cristo venga, nos tomemos ese tiempo para encomendar nuestra vida y sobre todas las cosas esperar en Él. Hablamos entonces el día de hoy acerca de la oración. La oración de consagración, mira esto. Para consagrar y dedicar nuestra vida a Dios y al servicio para hacer conforme a su voluntad. Cuando decidimos que todas nuestras decisiones, anhelos, deseos y actitudes y acciones estén guiadas por Él y respaldadas por Él. Lucas 22:42, hablando de la oración de consagración, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es saber que no se puede esperar
Nada bueno ni excelente sin la autoridad y el respaldo de Dios, ¿sabes? Fuera de Él nada bueno hay. Entonces lo primero es, cuando oremos, hay necesidades, hay momentos difíciles, hay deseos, sueños, anhelos, pero siempre en esa consigna, tú sabes, Señor, lo que necesito. Tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Pero quiero decirte que si este es el momento o no es el momento, que se haga tu voluntad. Seguimos hablando de la oración de entrega, entregándole a Dios nuestros afanes. Primera de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira qué maravilloso es abrir nuestro corazón al Padre y darle a conocer lo que nos ansía, lo que nos preocupa, lo que nos deprime, y entregárselo a Él. Nuestras preocupaciones, afanes, ¿sabe? La Biblia dice que por nada estemos afanados. Pero si llega ese momento, dice la palabra en el consejo de 1 de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos hablando de la oración de adoración, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24, 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿A qué vamos a la casa de Dios? ¿Solamente a vernos los unos a los otros? ¿O a fortalecer nuestra relación ante el Padre en oración? ¿A orar, a interceder como familia? ¿A orar los unos por los otros? Y ser esa fuente de poder de oración hacia afuera, hacia los lugares. Entonces, hablando de la adoración, la oración de adoración, ahora vamos a la oración de acuerdo. Mira cuánto necesitamos realmente ponernos de acuerdo. Los ministerios de solistas no son funcionales. Necesitamos realmente saber que necesitamos, para comenzar, de la esposa. Y la esposa necesita también del esposo para orar y ponerse de acuerdo. ¿Sabe? Me goza siempre, y lo tengo por convicción, que cuando Dios habla de este pasaje que leeremos, estaba pensando en la pareja, en el matrimonio, en la esposa y el esposo, unidos para orar, porque, ¿sabes? No hay otro lugar o no hay otra familiaridad que nos haga tan fuerte como el matrimonio, que es nuestra fortaleza para orar y ponernos de acuerdo. Y mira lo que dice. Entonces hablamos de la oración de acuerdo. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos dice? Que necesitamos ponernos de acuerdo. Para comenzar, esposo y esposa, padre e hijo o hija o hijo con el padre o la madre. Necesitamos realmente vivir en acuerdo, porque, ¿sabes? Mira lo que nos dice. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿cuánto necesitamos? Y, ¿sabes? Una de las tareas del diablo es precisamente dividir, distanciar. En momentos se tiene la idea de decir, bueno, tú oras por eso, yo oro por esto. Mira, el llamado es a orar en unidad, el ponernos de acuerdo al orar. Por supuesto que antes de llegar a ese punto interesante, es ponernos a cuentas, reconocer nuestras faltas, pedir perdón, perdonar, para que lleguemos a un acuerdo. Seguimos en Mateo 18, 19 y 20. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que digan, que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Qué maravilloso es saber entonces que en ese momento de orar juntos, como esposos, como padres, como abuelos, como hijos, como nietos, es el momento tan maravilloso. Y si nos ponemos de acuerdo, por supuesto, nuevamente, perdonando de todo corazón,
y pidiendo perdón, estando a cuentas, podemos llegar a un acuerdo y el Padre responderá, porque lo dice de esta manera. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos hoy hablando de la oración. Seguimos con la oración en el Espíritu, la oración en lenguas. 1 Corintios 14, del 14 y 15. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira qué maravilloso es tomarnos ese tiempo para orar en el Espíritu. Porque el Espíritu se está ministrando, el Espíritu está comunicándose con el Padre, aunque nuestro entendimiento esté apartado por ese momento. Pero hay comunión con Dios. Lo sentimos. El hablar en lenguas, el orar en lenguas. Seguimos la oración en unidad. Vuelvo a ese punto de la necesidad de no solamente el acuerdo, sino la unidad para orar. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, hablando de los discípulos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira la oración, no solamente por protección, que por supuesto es necesaria, sino por la libertad y el don de ministrar. Y como lo dice, que con denuedo hablen tu palabra, sin complicaciones, sin confusiones. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estamos en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, qué maravilloso es que cuando nos reunimos en la casa de Dios, nos tomemos ese tiempo para orar, para tener ese momento de intimidad con el Padre, pero también de unidad como cuerpo de Cristo. Porque hemos escuchado y somos testigos de la manifestación de la presencia de Dios en su casa. Cuando sus hijos, sus hijas, el pueblo de Dios ora e intercede y clama. Mira, nos han hablado de esas visiones tan maravillosas de la presencia del Señor, de esa presencia, de ese sentir la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el cuerpo de Cristo ora y está en unidad y en acuerdo. Ahora bien, seguimos, estamos hablando hoy de la oración. La oración de intercesión. La oración por otros con amor, dolor y autoridad. ¿Sabes? Yo lo entiendo de esta manera y lo hablo de esta manera. El orar, el interceder, es ponernos en el zapato, en los zapatos de aquellos que están en necesidades, pasando momentos difíciles. El sentir realmente que somos uno para clamar por la respuesta a sus necesidades, sanidades y más. Entonces, hablando hoy de la oración, hablamos de la intercesión, la oración por otros, con amor, porque recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor, y porque realmente somos uno con el necesitado, con el que está pasando momentos difíciles. Viene a mi mente ese momento donde aquel hombre que ha sido asaltado, ha sido golpeado y dejándolo casi medio muerto, dice,
Pasa el sacerdote, ¿y qué hace? Bueno, pasa de largo porque está muy ocupado con todas las actividades que tiene. Pasa el levita, ¿no? Y él va a todo lo que le corresponde hacer en la casa de Dios. Y también pasa de largo. Mientras que el samaritano, el enemigo, siente compasión del necesitado y le ayuda y le respalda. ¿Sabes? Eso es la oración de intercesión, el ponernos en los zapatos de los demás y sentir el dolor, los conflictos y los momentos difíciles que pasan para sentirlo y ser uno y orar. Y sabes, nunca se nos olvide que Dios responderá y responde a su tiempo. La oración de intercesión es permanente día y noche. Mira esto, porque la necesidad es visible en cada momento y en todo lugar. La oración de intercesión es permanente día y noche y no debe de cesar hasta alcanzar su objetivo. ¿Sabes? No es casualidad que en su momento vengan sueños donde se nos revela persona, familia y más. Porque el llamado es a orar por ellos, a interceder por ellos. En la oración de intercesión se sufre por otros al orar, como si fuera uno mismo. Es una batalla tremenda contra los poderes de las tinieblas para destruir sus fortalezas y romper las cadenas que les tienen esclavos. Oh bendito Dios, el poder de la oración, el poder de la intercesión. Y nos lo dice. Realmente no es solamente el repetir palabras o el hablar. Es un momento de intimidad, de sensibilidad y de misericordia a favor del prójimo y de los enemigos. La oración de intercesión es una oración intensa, profunda, que no para hasta alcanzar la victoria de Dios. Aleluya. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Sabes, lo digo, la necesidad está a la puerta. Y somos enviados y somos llevados a donde está la necesidad para orar, para interceder, para proclamar la palabra del Señor y declarar la palabra del Señor. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué palabra hermosa. Para reconocer que ya se pagó un precio por la libertad de las cadenas de maldición, de vicios, de pecados. Y tenemos la oportunidad de orar y de interceder para que la gloria de Jehová se manifieste en el necesitado, en aquel que está pasando procesos, para que le conozcan. Mira esto. Una palabra bastante particular, 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y de todo hay un orden, debe de haber un orden y un tiempo. Pero la oración no es un punto más. Es lo más importante que debe de hacerse en todo momento, partiendo de la propia vida, de la familia. Entonces, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estamos hablando el día de hoy de la oración, de ese tiempo maravilloso de estar en la presencia del Padre, en intimidad con Él. Ahora mira la oración, la intercesión. Para poder realizarla y llevarla a cabo, hemos recibido de parte del Padre la autoridad para que nuestra oración no sea solamente un repetir palabras o frases o textos, sino sea un momento de comunión en el que confesamos,
en el que decimos, pedimos, pero también escuchamos. Mira qué maravilloso. Recordemos entonces que la oración es respaldada por la autoridad del Padre sobre sus hijos y sus hijas. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira la autoridad que el Padre nos ha dado. Y sabes, la oración no tiene límites. Gloria al Señor. Oramos por las personas en otros países, por los cristianos que están siendo perseguidos, por las naciones que están en guerra y en conflictos. Y nuestras oraciones llegan al cielo, llegan a la presencia del Señor y a su momento se manifestarán allí donde o por donde hemos orado, por quienes hemos orado. Entonces, mira la autoridad que viene del Padre en cuanto a la oración. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar toda obra del enemigo, para edificar y para plantar. Lucas 10:19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada les dañará. Mira que dice Jesús. He aquí les doy autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Tenemos la autoridad para que nuestra oración sea viva y eficaz, para que nuestra oración sea el medio para interceder por los necesitados, para clamar al Padre por su misericordia. Con autoridad. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Maravilloso es el mantener siempre nuestra comunión con el Padre para recibir sus bendiciones, sus promesas, pero también para ser el medio de bendición a tal punto que vamos a orar por un enfermo, ponemos nuestras manos declarando la palabra y el Padre responde con sanidad. Entonces, mira lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Comienza con una interrogante. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mira, siempre llamado a ser uno, a ser el cuerpo de Cristo, la familia cristiana, donde oramos e intercedemos los unos por los otros. Y el llamado es tan claro porque lo dice. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mira qué maravilloso. Entonces, hermanos, no se nos olvide de que debe de haber en nosotros, como siervos de Dios y siervas del Señor, la disposición de orar los unos por los otros. Y si hay alguno enfermo, como dice la palabra, ungirle en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Estamos en Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Mira, agradecido siempre por el privilegio de orar y de interceder por los hermanos, por las familias, por las personas, ciudades, países y naciones. Pero también agradecidos por aquellos que nos respaldan en oración, que claman al Señor, nos ayudan y nos respaldan, porque sabe que nuestra tarea no es sencilla. El ir y hacer discípulos, el ir y hacer la voluntad del Señor. Ahora sí que el llamado de los pastores, ministros, discípulos, no es sencillo.
Pero gloria al Señor que tenemos siempre a Aarón y Hur de nuestro lado, sosteniéndonos en los momentos de debilidad, de luchas, de dudas, respaldándonos para que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces seguimos Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y recordemos siempre que la justificación no es por obras, sino es por su misericordia, no es por lo mucho que hacemos, sino por la decisión de estar en el momento para hacer la voluntad del Señor a través de la oración y la intercesión. Mateo 10:8, mira este mandato. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Mira cuántos en su momento están allí esperando, clamando porque un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva del Señor les respalde en oración, les ayude a fortalecer su fe. Gloria al Señor por ese momento. Sanen a los enfermos, Mateo 18, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Ahora esto, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo establecido en la palabra del Señor, hablando acerca de la oración, de quienes oran e interceden, respaldados por la palabra y la autoridad de Dios, se cumplirán y serán testigos de los milagros y prodigios que el Padre hace. Mira cuántos en su momento hemos recibido, cuántos testimonios de que fuimos uno en el momento de orar y de interceder y vino la respuesta. Sanidades, salud, prosperidad, porque para Él no hay nada imposible. Por supuesto, la gloria y la honra es para el Señor, pero ser un instrumento para orar y para interceder a favor del prójimo y de los enemigos es un llamado de Dios. Entonces, número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira, sabes, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y sabes, Él responde. Ora por los necesitados, ora por los enfermos y Él respalda y resuelve. Mira esto. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica. Mira esto. Fortalecernos en el Señor a través de la oración. Mira, cuando estábamos pasando procesos inentendibles muchas veces, qué maravilloso es poder acercarnos a la presencia del Señor en intimidad, para tomarnos ese tiempo de intimidad, para hablar con Él, para dar a conocer nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, y para escucharle también, para interceder por los necesitados y declarar la palabra, y Él nos responderá. Entonces, Santiago 5:16, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Entonces, no se nos olvide el orar, el interceder. Mira, yo lo digo, aquellos que están frente a un negocio, a una empresa, oren en su corazón por los que entran, por los que salen, por los que pasan. Declaren la palabra de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias, porque esta es una semilla que a su tiempo vendrá como una cosecha abundante. No se pierda la oportunidad que al momento de ver pasar nuevamente personas, sea nuestro tiempo de interceder por ellas, de orar por ellas, de bendecirles. Entonces, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica
por los santos. No se nos olvide también el interceder por los siervos y siervas del Señor que cada día son llevados a proclamar su palabra, para que no falte su fe, para que sean fortalecidos y animados. Mira, es una tarea bastante difícil y particular, pero gloria al Señor nuevamente que tenemos la oportunidad de respaldar la obra de Dios en todo lugar y ser de bendición, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. No dejemos de orar por los pastores, por los ministros, por los evangelistas, por los maestros, pero sobre todas las cosas por todos los necesitados, por todos los que están pasando procesos, y dar gracias también por aquellos que han salido en victoria. Un pasaje más, Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira la tarea de los siervos y siervas del Señor. Persistir en la oración, no dejar de orar, no dejar de clamar y de interceder. Y en el ministerio de la palabra, en el exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, amados hermanos y hermanas, ese llamado del Padre el día de hoy y siempre, a tener este tiempo de comunión con Él, de intimidad con Él, por nosotros, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación y por toda la tierra. Lo dice la palabra, la oración eficaz del justo tiene poder, pero necesitamos tener hambre de orar y de interceder todos los días. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, el llamado es a orar, a clamar, a tener ese momento de intimidad con el Señor en todo tiempo, para ser fortalecidos, para ser instruidos, para reconocer el favor y la misericordia de Dios, haciendo nuevamente la aclaración que no es un momento solamente de pedir, sino es un momento de escuchar la dirección de nuestro Padre para hacer lo que Él anhela que hagamos. El recordar también que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, no perdamos la bendición de tener un matrimonio, no perdamos la bendición de tener un hogar, de tener una familia, para orar y ser uno como familia. Porque dice la palabra que si dos nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, serán hechas. Él también es llamado siempre a orar por los siervos y siervas del Señor, para que Dios siga fortaleciéndoles y animándoles y dándoles la sabiduría para ir y hacer discípulos, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para que realmente cada día sean respaldados. Y por supuesto, como siervos y siervas del Señor, orar por los ángeles, le llamo yo, que Dios ha puesto a nuestro lado para respaldarnos en oración, para ayudarnos en todas las necesidades y en sus momentos, para hacer esa luz en el momento de necesidad. El orar por aquellos que nos respaldan y nos bendicen, que nos apoyan, sin esperar nada a cambio, porque todo lo que hacen, lo hacen para el Señor. Así que quiero pedirte en esta tarde que nos tomemos un tiempo para orar, para agradecerle al Señor primeramente por esa vida, porque hasta aquí nos ha traído, en medio de procesos y luchas y momentos difíciles, pero también en momentos de victoria, donde hemos visto su mano, su respuesta en salud, sanidad y prosperidad.
Tomemos ese tiempo para agradecerle por nuestra vida, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación. También tomémonos el tiempo para interceder por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que muchas veces o tristemente, voluntariamente se exponen a las consecuencias del pecado, para que sean tocados por el Espíritu Santo y convencidos de pecado, para que busquen de Dios para una nueva vida llena de bendición. Entonces, hablamos hoy acerca de la oración. Nuevamente, el hecho de pedir que oremos y que también nos tomemos un tiempo para interceder. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias porque nos permites entrar a tu presencia, Señor, y tener esos momentos de intimidad contigo, Señor. Habiendo confesado nuestros pecados y apartándonos de ellos, no hay nada que pueda estorbar ese momento de intimidad contigo, Señor. Para agradecerte, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Hasta aquí no nos ha faltado nada. Sobre todo tu favor, tu misericordia y tu provisión. Sabemos también que hemos pasado momentos difíciles. Perdónanos cuando nos desanimamos, Señor, o caemos en las trampas del enemigo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos de ti tu grandeza, tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Escrito está que no nos dejarás ni nos desampararás. Escrito está que no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue. Escrito está que tú estás con nosotros, que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Agradecemos, Señor, por la salud, la sanidad y la prosperidad que has declarado sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, pero también, Señor, sobre el llamado que nos has hecho para ir y hacer discípulos y para ser de testimonio y de bendición. Hoy queremos también, Señor, clamar a ti e interceder por aquellos matrimonios que están en riesgo, Señor, en los cuales el enemigo se ha metido con la idea de apartarles y dividirles, por las familias que están siendo afectadas, Señor, por pecados, por maldiciones, por ataduras. Oramos, Señor, que tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Clamamos, Señor, por tu misericordia. Fortalece sus matrimonios, recuérdales que son uno solo delante de ti y que si logran o quieren, desean ponerse de acuerdo, Señor, romperán toda cadena de mentira, de engaño, de vicios y mentiras y serán bendecidos, Señor, como uno solo. Y atraerán la bendición sobre sus hijos e hijas hasta por 1000 generaciones. Oramos, Señor, por los hijos e hijas que están pasando conflictos o problemas, o en su momento han sido atacados por el enemigo en cuanto a tentaciones, mentiras y engaños. Reprendemos todo pacto satánico y diabólico, toda mentira y engaño sobre sus vidas. Señor, declaramos que tú abres su entendimiento para saber que fuera de ti no hay nada importante o nada que produzca ese gozo, esa paz y esa felicidad que solamente viene de ti. También hoy de manera especial, Señor, oramos por tus siervos, por tus siervas, pastores, ministros, evangelistas, maestros, para que tú les cubras, les guardes y les bendigas, y que nos recuerdes cada día que debemos orar y respaldarles en oración para que no decaigan, Señor, y para que se levanten si han caído y sigan caminando en tu voluntad. Y también, Señor, de una manera particular, agradecerte, Señor, por los siervos y siervas, Señor, familia, personas que nos respaldan, que nos ayudan, Señor, porque saben que el trabajo lo hacemos para ti, que la tarea que tenemos no es sencilla, no es fácil, pero que sus oraciones y su respaldo y su apoyo vienen, Señor bendito, a darnos muestra de que hay ángeles a nuestro alrededor, a quienes tú envías para respaldarnos y bendecirnos. También te pedimos, Espíritu Santo, que cada día nos pongas esa hambre de orar y de tomar el privilegio de interceder, porque sabemos que la oración eficaz del justo tiene poder, no por obra, Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia. Así que gracias una vez más por este privilegio, Señor, de orar.
de tener momentos de intimidad contigo, Señor, de escucharte y que nos escuches. Y momentos también de orar por nuestra familia, por nuestro matrimonio y nuestra descendencia, por nuestras ciudades, por nuestras naciones, sabiendo, Señor, que en su momento tú nos contestarás y que veremos tu mano de poder obrando en salud, en sanidad y en prosperidad divina, en paz y en gozo, en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Así que el llamado siempre es a orar, es a interceder, para que el nombre de Jehová sea glorificado y para que nuestra vida sea ese medio de bendición en todo lugar. Bendiciones.